Vamos haciendo el examen regional, dijimos, vamos a dirigirnos cefalocaudal. Y el siguiente paso después de examinar cuello es examinar la caja torácica. Y cuando hablamos de tórax, seguramente tendremos que hablar de la exploración de la glándula mamaria, del corazón y, ¿no es cierto?, también de los pulmones. Vamos a empezar hablando de la caja torácica. Cuando hablamos de la caja torácica, no nos olvidemos que ciertas características del tórax, como ser la resistencia que presenta, nos permite proteger órganos nobles como es corazón y pulmones. Pero también esta otra cualidad que tiene la elasticidad permite modificar los diámetros en sentido antero-posterior y vertical, modificando las presiones dentro de la caja torácica. Nos va a permitir lo que es el movimiento de aire, en lo que habíamos mencionado los fenómenos de la inspiración y la expiración, remarcando que la inspiración era un fenómeno activo cuando era de manera espontánea y en la inspiración forzada, y que la expiración era un fenómeno pasivo en la expiración espontánea, pero que podía constituirse en un fenómeno activo en la expiración forzada, cuando demandaba la contracción de músculos, como era el caso, ¿cierto?, de los músculos de la pared abdominal, como también en algún momento pues de los intercostales internos e íntimos, que eso ya lo habíamos escrito. Pero ¿qué incluye la exploración de tórax? Inspección, palpación, percusión y auscultación. El orden que habíamos referido al inicio de la descripción del examen físico regional, y que también habíamos indicado que la inspección era la que más datos clínicos nos aportaban y a la que menos importancia en algunos casos le dábamos. Para ello, tenemos que realizar la inspección de la manera más adecuada. Tendríamos que solicitar, ¿no es cierto?, al paciente que esté con el tórax descubierto y poder, ¿no es cierto?, evaluar en lo que corresponde a la inspección la forma, la simetría, las características, ¿no es cierto?, de la piel de la región, en este caso buscando lesiones primarias, secundarias y alguna afección de las faneras también que podríamos describirlos. Y finalmente, en cuanto al movimiento, y si el tórax muestra, ¿no es cierto?, movimientos que lo habíamos descrito, relacionados a la ventilación y que hay que tomarlos en consideración. Para poder avanzar en la descripción del tórax, vamos a hacer recuerdo de algunos puntos de referencia, porque seguramente cuando nos toca, ¿no es cierto?, describir, por ejemplo, la perforación de la membrana timpánica, ¿cómo podríamos describir en relación a dicha perforación? Podríamos hacer una referencia, ¿cierto?, de las agujas del reloj y poder orientarnos, ¿cierto?, cómo podemos ubicar. Si tiene una perforación, ¿no es cierto?, la membrana timpánica a este nivel, estoy hablando del oído derecho, ¿cómo describir esa perforación? Probablemente, ¿no es cierto?, bien, puede ser, ¿cierto?, una perforación a horas 1 que me orienta, ¿no es cierto?, siguiendo que probablemente las agujas del reloj me podrían ayudar, ¿no es cierto?, a tener un poco de idea. Y lo mismo acontece cuando tenemos que describir lesiones o una masa, un nódulo en la mama, por ejemplo. Usamos cuadrantes y decimos en el cuadrante superior externo. Ya me ubica que no es toda la mama la que voy a buscar ese nódulo, sino en la parte externa y superior. Y lo mismo, ¿no es cierto?, tendríamos que ver que algunas lesiones tendremos que identificarlas, evidentemente, en algunos puntos de referencia que las vamos a ir describiendo. Y si hablamos de los puntos de referencia, y hay líneas de referencia también que las tenemos que aprender, porque ¿dónde voy a ubicar la punta del corazón? Porque la punta del corazón me sirve para buscar, ¿cierto?, el foco mitral, por ejemplo, y considerando que seguramente puedo ubicarlo fácilmente, digo, debajo del pezón. Y eso es sencillo, ¿cierto?, de poder ubicar y no estar contando los espacios, como en algunos casos lo vamos a hacer en este gabinete, porque tenemos que aprender a contar espacios, pero me ubica más rápido, ¿cierto?, ubicar, bueno, debajo del pezón. Como también, ¿cómo voy a buscar el ángulo de Luis? Palpando y sintiendo los relieves.
Pero también puedo colocar 3 dedos debajo de la horquilla y ahí va a estar el ángulo de Luis. Hay muchas maneras de hacerlo rápido, ¿no es cierto? Y fácil en lo que es la exploración. Y para ello, pues ubique 3 traveses de dedo debajo de la horquilla external. Este punto de referencia me está ayudando a que coloque mis dedos y digan, a este nivel se encuentra el ángulo de Luis. Y es así como vamos a ir en primera instancia describiendo puntos de referencia que tienen que aprender. Y el primer punto de referencia es la horquilla external. ¿Para qué me sirve ubicar la horquilla external? Primero, ahí es donde voy a evaluar la centralización de la tráquea. Ya habíamos visto que la tráquea se podía desviar en algunas patologías que las hemos descrito el día de ayer. Por tanto, ahí voy a evaluar primero la centralización de la tráquea. ¿Para qué más? Que seguramente a este nivel, un poco por debajo, ya corresponde, ¿cierto?, a la bifurcación de la tráquea. Y vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que ahí está la primera división, ¿no es cierto?, de la vía respiratoria con la división en los bronquios primarios, derecho e izquierdo, ¿no? Vamos a buscar después otro punto de referencia que corresponde a una arista, una cresta, ¿no es cierto?, transversal, que corresponde al ángulo de Luis. Este ángulo de Luis es la unión del manubrio, ¿no es cierto?, con el cuerpo del esternón. Pero ¿para qué me sirve buscar el ángulo de Luis? Porque si me voy a la derecha, voy a encontrar el segundo cartílago costal. Si me voy a la izquierda, lo propio. ¿Y para qué busco el segundo cartílago costal? Bueno, inmediatamente por debajo del segundo estará pues el segundo espacio intercostal. Y junto al esternón puedo aplicar mi estetoscopio para buscar un foco cardíaco, ¿no es cierto?, como es el foco aórtico. Por eso es que me va a permitir, ¿cierto?, buscar fácilmente y me va a ayudar a encontrar el segundo espacio intercostal, en este caso derecho, para que considere la ubicación del foco aórtico y al izquierdo para buscar el foco pulmonar. Entonces, el ángulo de Luis me permite encontrar el segundo cartílago costal. Pero también es un punto de referencia donde he colocado la regla para hacer la medición de la ingurgitación yugular, considerando que este ángulo se encontraba, dijimos, a 5 centímetros de la aurícula derecha. Está el paciente sentado, parado o en faulero o semifaulero. Y empiezo a contar a partir de ahí para poder encontrar los diferentes sonidos que debo escuchar en la percusión, que lo voy a hablar en su momento. La apófisis o apéndice sifoides. ¿Para qué me sirve la ubicación del apéndice sifoides? Porque junto con el reborde costal izquierdo me forma un ángulo, que es el ángulo de Charpy. ¿Y para qué me sirve el ángulo de Charpy? Para ubicar el foco tricúspide. Porque a la izquierda del ángulo de Charpy voy a encontrar el foco de la tricúspide. Otro punto de referencia que vamos a tomar en cuenta son, ¿no es cierto?, las clavículas. Seguramente, cuando hablamos de las clavículas, estas me describen una convexidad anterior en la parte interna y una concavidad anterior en la porción externa o lateral. La porción medial es convexa y en la porción lateral es cóncava. Y cuando vamos palpando, ¿para qué me servirá buscar las clavículas? Para identificar los vasos subclavios. Y en el caso, ¿no es cierto?, de introducir catéteres, ¿no es cierto?, a nivel central, pues evidentemente tengo que recurrir a la clavícula como un punto de referencia para poder ubicar dichos vasos. Por tanto, habrá que tomarlos en cuenta, ¿no es cierto?, en la descripción. Reborde costal me marca el límite del tórax y el comienzo del abdomen, ¿no es cierto? Entonces, al poder palpar todo lo que corresponde al reborde de las costillas, ya me está indicando, ¿no es cierto?, el inicio de la cavidad abdominal. Los pezones, ya los había descrito, también son referencia, ¿no? Debajo del pezón izquierdo justamente coincide con el quinto espacio intercostal,
coincide justo con el foco mitral, ¿no? Y es para poder incluso identificar más fácil en la evaluación o auscultación cardíaca. En la región posterior puedo, ¿cierto?, encontrar algunos puntos de referencia. Por ejemplo, el borde superior de la escápula, que me permitiría encontrar, ¿no es cierto?, de igual manera que lo hacía el ángulo de Lewis, a la segunda costilla, en la pared posterior. Puedo encontrar el ángulo inferior de la escápula, que me permite encontrar a la séptima costilla. Por tanto, si en la exploración les voy a decir, coloquen sus pulgares a nivel de la 10ª vértebra torácica, sería mucho más fácil, ¿no es cierto?, ubicar la séptima costilla y la séptima torácica y contar la octava, la 9ª y 10ª, y empezar a contar desde arriba y poder aplicar los pulgares para hacer la evaluación que vamos a ir escribiendo. Esto seguramente en cuello, lo habíamos mencionado, cuando se pedía que flexione la cabeza del paciente y hace prominencia una vértebra, una apófisis espinosa, que va a corresponder, ¿no es cierto?, a la prominente, la séptima cervical, que me marca el final del cuello y el comienzo del tórax. Por tanto, la apófisis espinosa de la prominente también es un punto de referencia. Las líneas que las vamos a tomar en cuenta son una línea que pasa por la mitad del esternón, la línea medio esternal, dos líneas que corresponden a los bordes esternales, derecho e izquierdo, las líneas paraesternales, derecha e izquierda, una línea que pasa por la mitad de la clavícula, la línea medio clavicular. Pido al paciente que levante la mano y coloque detrás de la cabeza y voy a identificar el hueco axilar. Hay una línea axilar anterior, una axilar media y una axilar posterior. Va en función de poder, les decía, orientar. ¿Dónde ubico el foco aórtico, Oscar? Si Oscar me dice segundo espacio intercostal, segunda costilla, ángulo de Lewis, por tanto es este, y me dice línea medio clavicular, me da a entender de que el foco aórtico va a estar ahí. ¿Y será esa la ubicación del foco aórtico? ¿Dónde es entonces el foco aórtico? Doctora, el segundo espacio intercostal derecho, pero todo el segundo espacio intercostal va adelante, lateral y posterior. Pero si me dice segundo espacio intercostal derecho, donde intercede con la línea paraesternal, el foco aórtico está pegado al esternón. ¿No es cierto? Entonces me sirve para eso las líneas. ¿Dónde está el foco pulmonar, Michelle? Porque se han llevado. Segundo espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda. O sea que está pegado también al esternón, ¿no? ¿No es cierto? Y para que no estemos divagando colocando el estetoscopio donde me parece, los puntos de referencia me ayudan a que coincida de una manera muy puntual dónde tengo que aplicar el estetoscopio en busca de esos focos. Ojo con esto. El foco que estoy mencionando son puntos de referencia donde se recolectan mejor los sonidos. No quiere decir que ahí esté la válvula aórtica, ahí está la válvula pulmonar, para nada. Son puntos de referencia que me permiten sistematizar la auscultación. ¿Dónde se ubica el foco mitral? Quinto espacio intercostal. Entonces tendría que aprender a buscar ángulo de Lewis, segunda costilla, segundo espacio, tercer espacio, cuarto espacio, quinto espacio, línea medio clavicular, que en la mayoría de los casos coincide con él. ¿Eso? Y digo en la mayoría porque cada uno tiene un tórax distinto. Teníamos algunos de los estudiantes que tenía el tórax que llegaba, por ejemplo, hasta las fosas ilíacas, y era un tórax bastante largo.
y no coincidía el pezón con el quinto espacio. Por eso es que vamos hablando de líneas, ¿no es cierto? Para poder orientar y poder dirigir y poder encaminarnos en lo que vamos a avanzar y describir de aquí en adelante. Por tanto, en la parte posterior habrá una línea vertebral o espinal, que es la que recorre, ¿no es cierto?, justamente la columna. Vamos a hablar que hay una línea escapular, y entre ambas me están delimitando ¿qué? El espacio, ¿no es cierto?, paravertebral o interescápulo vertebral. Aplique su estetoscopio no sobre estructuras óseas. En la pared posterior hágalo en el espacio interescápulo vertebral. Yo sé que aquí tengo que colocar mi estetoscopio, ¿no es cierto? Entonces estas líneas me van a permitir realizar algunas técnicas de exploración, ¿no? En la axila habíamos mencionado de que vamos a encontrar la línea axilar anterior, media y posterior. Si les digo, ¿hasta dónde llega la punta del corazón habitualmente? Quinto espacio, ¿no? Y si encuentro que la punta del corazón llegar hasta la línea axilar anterior, ¿es normal? ¿A qué me está orientando? Una cardiomegalia, ¿no es cierto? Por tanto, si digo, ¿no?, choque de punta a nivel de la línea axilar anterior, ya voy a hablar qué es el choque de punta. Entonces me está orientando que el corazón está grande, que está llegando hasta una línea a la cual habitualmente no lo hace. Y me está indicando una cardiomegalia, que después voy a buscar que puede ser ya, puede ser una miocardiopatía dilatada, como es en el tema del Chagas, ¿no? O puede ser por otra afección. Pero ahí voy describiendo. Por tanto, las líneas y los puntos de referencia son útiles para podernos orientar. Existen entonces, ¿no es cierto?, en algún momento referencias que podamos tomar en consideración. Y es así como en algún momento, ¿cierto?, podríamos considerar, por ejemplo, incluso las costillas. Si considero la tercera costilla como referencia y la sexta costilla como referencia, también me va a permitir dividir la pared anterior o el hemitórax en regiones. Es decir, si vamos desde la clavícula, que era un punto de referencia, hasta la tercera costilla, entre la línea paraesternal y la línea axilar anterior, ¿qué región correspondería a esta? Infraclavicular, porque está debajo de la clavícula. En cambio, la que está por encima de la clavícula va a ser la región supraclavicular. Y ya les había hablado de los ganglios supraclaviculares. Por tanto, ahí es donde tendríamos, ¿no es cierto?, que palparlos. Y entre lo que es la tercera y sexta costilla, encuentro otra región que va por justamente a la presencia de la región pectoral o la región mamaria. Y por debajo, ¿no es cierto?, va a corresponder hasta el reborde costal al hipocondrio. Es decir, esto es importante porque al hablar del hipocondrio, en este caso izquierdo o el derecho, no nos olvidemos que si bien es el tórax, pero aquí se van a proyectar órganos del abdomen. Y estas tres regiones las voy a considerar, ¿no es cierto?, o cuatro sería: supraclavicular, infraclavicular, la región mamaria o pectoral y la del hipocondrio, para poder también relacionar a los órganos que se están proyectando. Esas regiones quiero que las recuerden, las referencias en relación a la pared anterior, ya que en la pared posterior, hace rato, ¿no es cierto?, había mencionado que evidentemente había una región paraesternal, ¿no es cierto?, o bien paravertebral, que también la tengo que considerar, ¿no es cierto?, y que también en función de la ubicación de la escápula tengo la región supraescapular, tengo, ¿cierto?, la región escapular,
que se extendía desde el borde superior hasta el ángulo inferior de la escápula, y evidentemente lo que está por debajo corresponde a la infraescapular. Por tanto, más o menos alrededor desde el séptimo, ¿cierto? Desde la séptima costilla para abajo, ya tengo que considerar como la región infraescapular. Por tanto, si tuviera una abrasión a ese nivel, tendría que escribir, ¿cierto? Abrasión en la región infraescapular. Las lesiones secundarias que hemos avanzado también las voy a referir en base a estas regiones. Bueno, vamos a entrar a la inspección. Inspección de tórax. Hay una inspección estática y hay una inspección dinámica. Cuando hablo de lo estático, hablo de la simetría. Hablo de la forma, ¿cierto?, del tórax. Recordando que evidentemente la forma del tórax y las características del mismo va a variar de acuerdo a ¿qué? Al biotipo. Si tengo un paciente que es endomorfo, ¿cómo va a ser ese abdomen? Endomorfo. Grueso, ¿no es cierto? Y si es ecto, delgado. Y si es mesomorfo, va a predominar justamente esa masa muscular, ¿no es cierto?, que tenemos que describir. Pero en los niños, de una manera general, el tórax es redondeado. Vamos a observar que puede haber alteraciones en cuanto a la morfología de este tórax. Por ejemplo, ¿no es cierto?, tendríamos que observar algunas alteraciones de tipo estructural, como es en el caso de las variaciones de la columna. La columna vertebral no es recta, tiene curvaturas. Si voy valorando hacia atrás, la columna, la región cervical es cóncava, tiene una lordosis fisiológica. La columna, la región torácica es convexa, tiene la cifosis. En la región lumbar, cóncava, lordosis. Y en la sacrococcygea, la convexidad, cifosis. Por tanto, esta columna, ¿no es cierto?, no es recta. Va a haber una cifosis fisiológica en la región torácica. Pero se puede exacerbar, ¿no es cierto?, esta convexidad, y ahí entramos a la alteración de la anatomía de este tórax. Como también se puede ir desviando, ¿no es cierto?, de la línea media. ¿Cómo se llamará la desviación de la línea media? Escoliosis, ¿no es cierto? Y ahí encontramos que me va modificando justamente la morfología de esa caja torácica. Puede ver la asociación de las dos. Es más común observar justamente esta convexidad y la desviación lateral, la cifoescoliosis. Pero habrá que, ¿no es cierto?, considerarlos como un dato que también la columna va a interferir en la morfología de esa caja torácica y la simetría. Podemos encontrar que el tórax puede estar hundido, por ejemplo, a nivel del esternón, ¿no es cierto? Y encontramos lo que se conoce como el tórax acanalado. Hundimiento que muchas veces no va relacionado al compromiso de la función del corazón. Simplemente lo va desplazando lateralmente hacia la izquierda y no va a modificar, ¿no es cierto?, su funcionamiento. Sin embargo, en algunos casos este hundimiento es muy pronunciado y puede comprimir la salida del ventrículo derecho, ¿no es cierto?, y manifestarse por soplos. Soplos relacionados a la estenosis de la pulmonar, es decir, un soplo sistólico. Y ya nos va dando datos clínicos justamente del compromiso, ¿no? Por tanto, puede ser en algún momento un leve hundimiento que no afecte a la función cardíaca, pero en otros sí, cuando es muy pronunciado. Tórax acanalado. En otros casos, más bien el esternón está protruyendo hacia adelante y nos da esa imagen, ¿cierto?, que hemos dicho, la quilla de un barco. Y justamente es así como se denomina el tórax en quilla, ¿no? Muchos lo llaman el pecho de ave, que puede ser, ¿no es cierto?, una proyección de alteración congénita que de igual manera, ¿no es cierto?, al igual que otro caso, es de tipo estético y no comprometer el funcionamiento de ese corazón. Ahí observamos un tórax acanalado, tórax hundido, ¿no es cierto?, que en algún caso, por la forma que va adquiriendo esa depresión, también lo podemos denominar el tórax en embudo, ¿no?, que decía que puede no afectar el funcionamiento o puede ir asociado a problemas
de tipo cardíaco o también a problemas de tipo respiratorio, como el caso de las bronquitis. El tórax tiene mayor diámetro transversal que anteroposterior. Está aplanado en sentido anteroposterior. Pero si aumentara este diámetro anteroposterior, ¿a qué condicionaría? Que el tórax se vuelve cilíndrico. Y el tórax normalmente no es cilíndrico. Un tórax cilíndrico lo voy a llamar tórax en tonel. Tórax en tonel. ¿Cuándo voy a hablar de un tórax en tonel? Por ejemplo, cuando el paciente es obeso. Pero en condiciones patológicas, ¿cuándo voy a hablar? Nos han hablado ya seguramente en fisiopatología del enfisema. El tórax en tonel, o tórax enfisematoso, o tórax en inspiración permanente también se lo llama. Evidentemente, pues lo tengo que asociar al enfisema. ¿Qué es el enfisema? Destrucción de los alveolos. Los sacos alveolares, y esto está constituido por justamente los alveolos, que tienen tabiques que los van separando. En el enfisema estos tabiques se van destruyendo y se van a constituir, ¿no es cierto?, en unas bolsas de aire que se las van a llamar bulas. Por tanto, aquí evidentemente es la destrucción de los tabiques alveolares con la constitución de las bulas enfisematosas. ¿Estas bulas van a permitir la entrada y salida de aire como habitualmente lo hacían? No. Voy empezando a retener aire. Ya les había hablado de una patología, les dije, vamos a recordar del EPOC. ¿Qué era el EPOC? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que englobaba dos patologías, les dije, ¿no? Van a recordar a dos patologías. ¿Cuáles eran? Enfisema y la bronquitis crónica. Justamente en esta patología hay retención de aire, que lo teníamos que relacionar mucho al tema del tabaco, como etiología, pero que había un bajo porcentaje que no consumía tabaco y que era justamente por la contaminación ambiental de las industrias, como también la deficiencia de la alfa-1 antitripsina, que podría ser una causa. ¿Pero a qué lleva esto? De que seguramente este tórax está reteniendo aire. Si bien estoy viendo el aumento del diámetro antero-posterior, ¿qué más tendría que observar en un tórax enfisematoso? ¿Cómo están las costillas? Las costillas normalmente son oblicuas hacia abajo y hacia adentro. ¿Cómo las voy a encontrar? Horizontales. ¿Qué más voy a encontrar? Espacios intercostales más anchos, están separadas. Entonces, el tórax enfisematoso es justamente eso, aumento del diámetro antero-posterior, sí, pero también encuentro costillas horizontales, espacios intercostales más separados, más anchos. Y voy a pensar justamente en esto, en el enfisema. Tengo un paciente que ha tenido un trauma torácico, está manejando su movilidad, tiene un accidente y el tórax impacta con su volante y viene a la emergencia. Tendría que pensar en fracturas. Y ahí entra el concepto, ¿no es cierto?, de tórax batiente, que tal vez en el soporte lo han tratado como tórax inestable. ¿Y qué entiendo por tórax inestable, tórax batiente? Que tiene que haber fracturas. ¿De cuántas costillas por lo menos? 3. Pero si fracturo 3 costillas, no voy a encontrar ese tórax inestable si es que no está afectado en 2 segmentos. Si tiene que haber 3 costillas involucradas, pero la fractura tiene que ser en 2 sitios, para que estas costillas queden sueltas. Y al quedar sueltas, van a tener algo característico. Voy a observar una respiración paradójica. Entonces, ¿qué es la respiración paradójica? Que cuando el tórax se expande, ¿qué pasa con la presión? ¿Se vuelve positiva o negativa? Negativa. ¿No es cierto? Se vuelve más negativa. Esta presión negativa, ¿qué va a provocar? Que este segmento, en lugar de expandirse, más bien es succionada hacia adentro. Y eso es lo que tenemos que observar. El tórax inestable tiene esa característica de dar la respiración paradójica. Cuando el tórax se expande, la presión se vuelve negativa. Este segmento suelto, en lugar de expandirse, va
hundirse, va a deprimirse, porque esta presión negativa va a succionar, va a atraer hacia adentro. Pues cuando el tórax se contrae en la expiración, se genera una presión positiva que va a empujar más bien el segmento suelto hacia afuera. Por tanto, tengo que observar movimientos opuestos, ¿no es cierto?, al resto de la caja torácica. Y ahí va el tema de hablar del tórax inestable. Ya, vamos a quedar en tórax dinámico.